En las iglesias hay muchos que no diezman. Sin embargo, cuando el pastor los pone a coordinar, ellos oran por los diezmos y por las ofrendas. Tienes el dinero enraigado en tu corazón y por esa causa no das. ¿Por qué? Porque amas el dinero. La persona que no le da a Dios es alguien tacaño. Como hijos de Dios tenemos que diezmar no por una obligación, sino por una revelación. Abelardo, muchas personas dicen de que no se debe dar el diezmo porque el diezmo hace parte de la ley. Y dicen que Jesús, cuando llegó aquí a la tierra, se encargó de anular el diezmo como tal y que los cristianos de este tiempo no deberían de dar los diezmos. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, mi hermano Dionis, cuando nosotros comenzamos a analizar, el diezmo es algo que es muy atacado en este tiempo. Ajá. La gente siempre se enfoca, es más, hay gente que dice yo no voy a la iglesia porque si yo voy a la iglesia me van a exigir el diezmo. Sí. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia nos damos cuenta de algo. Génesis capítulo número 14. Había un hombre llamado Abraham, conocido como el padre de la fe. Cuando comenzamos a leer la palabra nos damos cuenta que él había salido a defender a su sobrino Lot, que estaba cautivo por el rey de Sodoma. Y cuando vino de la victoria, dice que se encontró el sacerdote de Salem llamado Melquisedec. Y Abraham dice que diezmó de todo. Dio diezmo al sacerdote llamado Melquisedec de todo lo que tenía. Y el diezmo lo dio no porque se lo impusieron, sino que lo dio por revelación. Y en ese tiempo, recordemos que en ese tiempo que Abraham diezmó, no había ley. Porque la ley vino muchos años después, en el tiempo de Moisés. Amén. Entonces Abraham diezmó no porque había una ley, sino él diezmó porque había una revelación. Ahora, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, en Mateo, nos damos cuenta que Jesucristo habla a los escribas y a los fariseos. En el capítulo número 23, Jesucristo los exhorta y le dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes diezman el comino, diezman el eneldo, pero se han olvidado de lo primordial. Se han olvidado de la justicia, se han olvidado de la misericordia. Pero él le dice una palabra y él le dice: deberían de hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea que también es necesario que diezmaran. Pero lo primordial era la justicia y la misericordia. Pero ellos diezmaban, pero no tenían misericordia, ni hacían justicia. Entonces vemos que esto es un complemento. El diezmo es un complemento. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que diezmar no por una obligación, sino por una revelación. Hay gente que se convirtió, gente que dicen esto, no, ya esto no está en la gracia, ya el diezmo no es necesario darlo, no es obligatorio, pero nosotros damos de corazón, damos por obediencia a Dios, porque la Biblia dice que si nosotros bendecimos a Dios, le damos a Dios los diezmos, lo primero de todo, entonces Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Hay gente tacaña. Porque la mayoría de la gente que dice esto es gente tacaña, no le gusta, gente dura, gente que le duele darle a Dios. Usted antes de que se convirtiera, usted se gastaba 300,000, 500,000, 1,000,000 en una parranda y llegaba el día siguiente, quedaba sin dinero, quedaba limpio, como dicen aquí en la costa. Pero ahora que está en Cristo, una atacada de que no se debe diezmar, de que no se debe. Esa gente malagradecida. Porque el que está agradecido es alguien que da no por imposición, sino por agradecimiento a Dios. El que lleva el bulto es el pastor. No, los pastores son atacados. Inmediatamente usted ve en Facebook que la gente publica, yo no voy a la iglesia por el diezmo. La gente comienza a decir, cuando tú te conviertes, dicen, se convirtió, ahora le va a llevar el diezmo a los pastores, porque eso es lo que dice la gente. Dios mío. Ahora le va a llevar el diezmo a los pastores. Gloria a Dios, pero lo que tú no sabes es que tú estás siendo bendecido cuando tú le das a Dios lo primero. Amén. Dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos. Pero hay gente que es dura, gente que es tacaña, gente que dice esto porque son duros. Les duele darle a Dios. A Dios no le duele darte a ti, pero cuando vas a dar a la hora de Dios, hay gente que le duele. Pero hay gente que habla de diezmo y de ofrenda y de que Dios bendice al dador alegre, pero ellos son más duros que un sancocho de tuerca catapila, como dijo un predicador allá en Barranquilla. Dar el 10%. Porque si se ganan 1,000,000, dicen, yo no voy a dar 100,000 pesos. 100,000 pesos es mucho. Wow. Pero a ti te quedan 900,000 pesos en el bolsillo. Entonces da los 900,000 y quédate con los 100,000. pero la gente pone en la mirada, si se ganan 2 millones, les duele dar 200,000 pesos de diezmo a la obra de Dios. Con esos 200,000 pesos se puede comprar un abanico, se puede comprar alguna silla para que la obra de Dios crezca. Para que sigan ensanchando. Para que la obra de Dios se expanda, crezca. Pero hay gente con la mentalidad que se lo van a dar al pastor. Abelardo sabe que sí es importante dar el diezmo, eso nos bendice, ¿cierto? Bueno, mira, teniendo claro eso, yo quiero como que ir más profundo en esto, porque es que
si tú analizas, es algo que circula o es algo que encierra muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que son cristianas, incluso predicadores, que predican del diezmo pero no diezman. Hablan del diezmo pero no lo ponen en práctica. No, eso es tremendo. Incluso en las iglesias hay muchos que no diezman. Sin embargo, cuando el pastor los pone a coordinar, ellos oran por los diezmos y por las ofrendas. Y sueltan palabras de bendición. Si tú diezmas, Dios te va a bendecir. Si tú ofrendas, Dios te va a multiplicar. Dios va a abrir los cielos. Pero ellos no ofrendan ni diezman. Pero se paran en el altar cuando les toca coordinar, dirigir. Se paran a orar por los diezmos, por las ofrendas y sueltan una palabra de bendición. O sea, eso es una doble moral, porque si usted no ofrenda ni diezma, si usted está en contra de los diezmos y usted se para allá en el altar y usted ora, cuando le toca orar por las ofrendas, ora y suelta palabra y anima a los hermanos a que diezmen cuando usted tiene que ser primero, porque nosotros como líderes tenemos que ser el ejemplo para los demás. O sea, si yo voy a hablar de diezmo es porque yo estoy diezmando. Si yo voy a hablar de ofrenda es porque yo estoy ofrendando. Pero hay gente que habla de diezmo y de ofrenda y de que Dios bendice al dador alegre, pero ellos son más duros que un sancocho de tuerca catapila, como dijo un predicador allá en Barranquilla. Entonces nosotros tenemos que ser el ejemplo. Abelardo, pero ven acá, yo tengo claro algo. Aquí el error lo tiene o el pastor o lo tiene el predicador. Pero es que si yo como pastor sé que tú eres mi oveja y que tú no diezmas, ¿yo para qué te voy a colocar a ministrar ofrenda? O sea, ¿para qué te voy a colocar a ministrar diezmos y ofrenda si yo que conozco te sé quién tú eres? ¿Para qué te voy a colocar a ministrar? O sea que el pastor sabe que la persona no está diezmando, sin embargo lo pone a ministrar, lo pone a orar. Si el pastor sabe que la persona no está diezmando, pero hay pastores, es la misericordia del pastor. Yo pienso es eso. la misericordia. Yo pienso eso. Es la misericordia del pastor. Yo digo que el pastor lo hace para ver si de pronto esa persona le redarguye. Se redarguye y dice, voy a comenzar, estoy orando. Oye, sí. Y es la misma misericordia del pastor, porque el pastor no quiere de pronto que esa persona se estanque, que el ministerio se quede ahí estancado, que no avance. El pastor, sin embargo, los pone a ministrar, a coordinar, para ver si de pronto ellos, su conciencia los toca, su conciencia los redarguye. Abelardo, para cerrar, yo he notado y he visto incluso en videos donde muchos pastores dicen a la iglesia en general que si esa persona no diezma, no se va a ir al cielo. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, tremendo eso. En cierta parte está mal. Ajá. ¿Por qué está mal? Porque es como una presión que le meten a la oveja, a la persona, al líder, para que el líder diezme. Claro. Y recordemos que lo que nosotros le vamos a dar a Dios tiene que ser de corazón. No puede ser obligado, porque si usted le da algo a Dios obligado, eso no va a ser recibido ante Dios. Amén. A Dios le agrada es que nosotros le demos voluntariamente, o sea, que nos nazca como Abraham, por revelación, porque a él le nació dar el diezmo. Dar no es por imposición, sino que nazca de tu corazón, porque de nada nos sirve nosotros dar obligado, pero nuestro corazón aún no nos hemos desprendido. Amén. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, la persona que no da es una persona que ama el dinero, una persona que está pegada al dinero. Nosotros sí vamos a darle a Dios, que sea con generosidad, que no sea obligatorio, sino que nos nazca, porque la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. Y aquel que saciare también será saciado. O sea, tiene que ser algo voluntario. Amén, amén. Bueno, amados, ya lo escucharon. Así que ya usted sabe, este asunto sí hay que practicarlo porque te va a bendecir a ti. No es obligatorio, pero sí te bendecirá en gran manera. Así que amén, ponlo en práctica y verás tú que Dios se encargará de abrirte las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Bendiciones. Bendiciones.